Estamos en contacto con Juan Pablo Palma, él es secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos del Gobierno Municipal de La Paz, a quien le saludamos en La Razón Radio. Está conmigo Antonio Dalense, le saluda Rubén Atahuichi. Don Juan Pablo Palma, ¿cómo está? Rubén, un saludo para usted y también para Antonio. Han debido tener una tarea ardua desde el sábado, una vez que se conoció del deslizamiento de otro talud en la misma avenida, en la avenida del Libertador, en este tramo entre la Gruta de Lourdes y la curva de Holguín. ¿Cómo se encuentran los trabajos a esta hora de la mañana, señor Palma? Lo que queremos puntualizar, Rubén, por supuesto ha habido caída de material y también material del talud, pero no tiene características específicas de un deslizamiento lo que ha ocurrido. Es un evento con características notoriamente distintas al evento que tuvimos en junio, donde ahí sí fue un deslizamiento cerca de solamente en la primera jornada 1.800 metros cúbicos de material, un tema muchísimo más complejo de atender. En este caso tiene características distintas. Un poco te narro la historia para que la gente ayude a comprender lo que ha ocurrido. Cuando ocurre el evento en junio, una de las tareas, por seguridad, por protocolo y demás, se notifica a todas las viviendas que estaban en la parte superior. Todas estas viviendas tienen salida o acceso, como quiera entenderse, sobre la avenida Los Leones, o algunos también la conocen final, la avenida Saavedra. El caso de la vivienda que tiene el problema actualmente también fue notificado. Todas las viviendas fueron sometidas a un proceso de revisión, de evaluación y a un proceso de fiscalización, primero para ver derechos propietarios y demás, y sobre todo que sus descargas sanitarias, pluviales, estén correctamente canalizadas, correctamente realizadas. Gracias por la ayuda. En ese sentido es que esta vivienda, al igual que otras, recibe la notificación en junio y el señor presenta algunos documentos de descargo de manera precisa el 24 de junio, en carpeta. El proceso lo hace la subalcaldía del centro, en este caso. El 9 de julio el señor advierte en una construcción secundaria o complementaria en su lote, en su predio, algún tipo de deformaciones y asentamientos, y el 10 de julio reporta a través de la red 114 que encuentra algunas grietas y fisuras en su domicilio. Un domicilio que debe tener unos 60 metros como de mina Libertador. Don Juan Pablo, ¿nos puede contar un poquito el reporte de cuando llama a 114 el propietario? Ahí ya le hemos perdido el hilo de la comunicación. Cuando hace el reporte, se hace una evaluación por parte de la Dirección de Atención de Emergencias y se evidencia que el predio presenta algún tipo de deformación. Se colocan testigos el propio 10 de julio y se generan un conjunto de informes que le recomiendan al propietario contratar profesionales particulares para que evalúen las condiciones estructurales de la vivienda y geológicas y geotécnicas del lugar donde se emplaza esta construcción adicional, ampliación, no sé cómo describir. Por otro lado, la subalcaldía inicia el proceso de fiscalización y llegamos a determinar que el propietario tenía una autorización en la que él se ampara de 1990, estamos hablando de hace 32 años, con un parámetro de construcción distinto, con una normativa de construcción diferente, y en eso se ampara él. Por otro lado, tiene una descarga de su sistema de alcantarillado pluvial, porque justamente eso es lo que se ve al lado del plástico. Esa es la tubería con la que descargaba, recolectaba agua pluvial, tiene conexión de agua sanitaria
y también tiene unos tanques para capturar agua, las aguas de la vertiente, y los rebalses o el agua que no utiliza el señor la descargaba por la parte posterior. Debemos suponer, porque eso ya es más un tema técnico, pero no hay manera de verificar cuál es la causa central o la causa principal. Ese sistema de descarga de agua presentó algún daño. Tenía 2 cámaras y se evidencia que la tubería se desencajó en alguno de los lugares. Entonces el agua empezó a humedecer y a saturar el talud. El momento en que humedece y satura el talud, pierde algunas características del suelo, y él tenía unos muros de gaviones sobre el cual genera una ampliación en su plataforma, le gana terreno al propio terreno, genera un relleno y sobre eso construye parcialmente la casa. Entonces se satura el material y los muros de contención del propietario se vienen abajo. En el momento en que pierde el muro de contención, la cámara de arranque con la que empezaba a distribuir para la caída de la descarga de su sistema sanitario y pluvial, se viene abajo. Y el talud empieza a saturarse más y más y más. Lo que el señor pierde son unos muros de contención de mampostería que claramente no son nuevos, y sobre ese muro él hizo una construcción como un patio. Todo eso es lo que se viene abajo. Cuando eso se viene abajo, naturalmente empieza a arrastrar material de talud. Entonces, en sí no es un deslizamiento, Lo que se ha perdido es una importante cantidad de muros de contención del propietario, ¿no? Y por otro lado, dejar claramente establecido que hasta hoy, en la documentación que el propietario ha entregado a las instancias que están realizando los procesos de fiscalización, no ha podido demostrar que cuenta con las autorizaciones debidas. Es algún tipo de revisión de documento que se ha hecho, se ha podido verificar que él inicia la construcción de esa ampliación de su vivienda. Es como un pequeño chaletcito que ha construido muy pegado al borde del talud. Sí. Inicia el 2019 y va realizando los trabajos, y estos se aceleran en el 2020, justamente en el periodo donde fuimos golpeados por la pandemia del coronavirus. ¿Cómo está, Juan Pablo? Buen día, Antonio le saluda. Si nos puede, por favor, graficar exactamente, es en el mismo lugar donde tuvimos el deslizamiento la anterior vez, cerca, hacia la izquierda, hacia la derecha, no sé, y después si tendría algún tipo de relación con los que nos pasó en junio exactamente. A ver, no sé cómo explicar. A ver, si hago el recorrido de la gruta de la curva de Holguín hacia la gruta de Lourdes, a mano derecha me voy a encontrar con el lugar donde ocurrió el deslizamiento. Si nosotros seguimos avanzando hacia la gruta de Lourdes, unos 80, 90 metros, ahí es donde se encuentra emplazada la vivienda y el sector donde se presentó el problema este sábado. Estamos hablando de a 70, 80 metros, en el sentido de subida, en la parte pasando más arriba de donde ocurrió el evento anterior. Ahora, ¿la vivienda va a ser destruida por orden de la alcaldía o qué va a alegar el propietario en relación a mantener este proyecto? Porque sí, hemos visto una linda construcción, obviamente sobre un terreno deleznable. No solamente deleznable, Rubén, sino que las características del suelo en este momento no son naturales. Ha habido una intervención antrópica que ha generado un que ha debilitado las condiciones y las características. La vivienda no cuenta con autorización, entonces hay que dividir el escenario en dos. Lo primero, hoy día estamos continuando ya con la evaluación estructural. Yo debo suponer que esta evaluación va a ratificar lo que hemos venido hablando el sábado y el domingo, que corresponderá por temas de seguridad, demoler parcialmente la vivienda, o por lo menos algún tramo, porque ya la vivienda ha quedado a 30, 40 centímetros del borde del talud. Está ahí, o sea, una imprudencia. Y por otro lado, que ya le corresponderá a la autoridad responsable de los procesos de fiscalización,
fiscalizar la vivienda. Entonces, desde el tema de seguridad, lo más probable es que la recomendación sea que el propietario deberá demoler o parcial o totalmente la vivienda. Esa es una definición técnica que se va a terminar y se la va a comunicar en el transcurso del día. Y por otro lado, debo intuir o debo suponer que si el propietario no demuestra la legalidad de la construcción, también terminará en un proceso de fiscalización que determinará la demolición de la vivienda. Entonces, por angas o por mangas, por un lado o por otro, corresponderá la demolición. Lo que se tiene que asegurar en este momento es reencauzar, primero, recaptar las aguas que están generando saturación en el talud, que salen del predio del vecino. Eso tiene que quedar clarísimo, del predio del vecino. Parte de las que él captura, además de agua de conexiones sanitarias. Está clarísimo que tiene algunas cocinas y baños, porque tiene varios ambientes donde utiliza agua que tenían la descarga en la parte posterior. Estamos coordinando con EPSAS porque el señor alega que era una conexión legal con contrato con EPSAS. En el transcurso del día se harán las revisiones documentales, pero lo que corresponde en este momento es, nosotros hemos puesto una manga de plástico de carácter temporal. Corresponde que el propietario resuelva el problema de las aguas. Eso es lo primero que se tiene que hacer, y de forma paralela se harán las evaluaciones correspondientes para demoler si es que corresponde y generar algún tipo de estabilidad. Por otro lado, la alcaldía está realizando el peinado, había como de costumbre maleza y demás, y ese es el trabajo que estamos tratando de acelerarlo lo más posible, pero mientras no se tome una determinación clara respecto a una de las esquinas de la vivienda, la vía continuará cerrada, y ese es un tema que el propietario tiene que comprender, porque el perjuicio que está generando a la ciudad y el riesgo que está poniendo es altísimo, ¿no? Ahora, don Juan Pablo, ¿es la única vivienda que está generando problemas en el lugar? Porque hay varias, ¿no es cierto? No sé si están ustedes haciendo el trabajo con las otras viviendas, una revisión, una inspección, si vale el término. Toda la zona. Y segundo, ¿cuándo se reabriría el tráfico vehicular por esta ruta? Se había anunciado que podría ser mañana, por ejemplo, pero creo que faltan algunas evaluaciones todavía. La casa de al lado del señor es la que nos preocupa más. Hasta ahora no hemos encontrado ningún elemento que nos preocupe, pero están todas las dos casas colindantes en monitoreo constante. No han presentado ni asentamiento, ni desplazamiento, ni fisura, ningún elemento que nos llegue a preocupar. Es un tema muy puntual, muy localizado, pero las mismas características del sector, como le digo, dentro de la vivienda el señor tiene unos tanques cisternas enterrados muy grandes. Eso nos da a entender que la cantidad de agua que escurre por el lugar es sumamente grande. Entonces se está haciendo monitoreo, pero hasta el día de ayer en la tarde no presentaron ningún elemento que nos deba preocupar. Pero vamos a continuar con el monitoreo, y como le explico, el monitoreo está realizándose desde que ocurrió el evento en junio. Estamos hablando de más de 5 semanas que se está haciendo el seguimiento permanente. Ahora, la concejala Roxana Pérez del Castillo ha anunciado que va a solicitar un informe, incluso es posible que el alcalde sea interpelado. ¿Qué respuesta tiene ante esto? La concejal Pérez del Castillo está en todo su derecho, lo establece la norma. Lo que no puede hacer es generar pánico y distorsionar y mentir de una manera tan descarada como lo viene haciendo la concejal Pérez del Castillo en todo sentido. Pérez del Castillo insinúa que nosotros hemos recibido unos informes de la gestión anterior en la fase de transición. Sí. Es así, los hemos recibido, pero ella no puede mentirle a la población de esta forma. Los informes que entrega en la época de transición hacen referencia a unas obras que deberían realizarse sobre la avenida Los Leones, sobre el río, en el cauce del río Orcojahuira. Esto es en el otro sector, pero tiene una habilidad para hablar asombrosa. Yo admiro su capacidad y elocuencia con la que habla, pero no le puede mentir a la gente y no puede mentirse a ella misma. Una de las cosas que la concejal tiene que comprender, nosotros estamos trabajando en ello,
y ella sabe que por lo menos desde la Secretaría de Gestión de Riesgos siempre vamos a coordinar con las instancias que corresponda, pero no puede mentirle a la gente, decir que esta información se sabía. El informe hace referencia a unos trabajos y un diagnóstico sobre el río Orcojahuira en la avenida Los Leones, muy cerca de la avenida Zabaleta y donde se está realizando la construcción del hospital de 4º nivel. Esto está en otro lugar, tiene otro tipo de características, pero como la caracteriza la concejal su habilidad verbal, genera distorsión en las cosas. Entonces, si ella va a actuar de esa forma, va a ser muy complicado que nos podamos entender. De todas maneras, independientemente de lo que la concejal haga, que está en su derecho, por supuesto, nosotros vamos a hacer lo que corresponda, tanto para restablecer el paso, para asegurar la estabilidad del sector, y seguramente las instancias que están relacionadas con el tema de fiscalización harán lo que corresponda para determinar si hay algún grado de responsabilidad y cuáles son las consecuencias. Y por supuesto, para la concejal que está haciendo política y no está haciendo gestión, cualquiera de estos eventos le cae perilla, porque eso es lo que ella quiere, generar desconcierto, insinúa que la ciudad se está cayendo a pedazos cuando naturalmente no es así, cuando el propio consejo sigue, y la bancada de la concejal Pérez del Castillo sigue oponiéndose al crédito del Banco Visa, cuando les correspondía aprobar el reformulado no lo hicieron. Es un doble discurso, y el político además mentiroso que ella maneja. Ya le vuelvo a decir, la concejal sabe que en la Secretaría va a encontrar las puertas abiertas y todos los niveles de coordinación que ella lo requiera, pero tampoco vamos a permitir que distorsione las cosas como lo hace. Como ejemplo te pongo, el día que ocurre, el sábado que ocurre el evento, nosotros teníamos personal antes que ocurra, se activaron los protocolos, se toma la determinación de cortar la vía porque la caída era inminente, y la concejal dice en sus redes sociales que ella estaba en el lugar. Ella no ha ido el sábado, por lo menos el sábado en la mañana no fue. Ese tipo de actitudes las tiene que repensar profundamente la concejal. Don Juan Pablo, para los vecinos de la zona sur, entonces, ¿cuándo estima usted que la vía esté otra vez en circulación para el tráfico? Como le digo a Antonio y Rubén, el tema de la descarga sanitaria la tiene que resolver o el propietario o EPSA. Entiendo yo que el propietario. Estamos trabajando intensamente, tanto en coordinación con el propietario y también a través de la unidad de fiscalización de servicios con EPSAS para resolver este tema a la brevedad posible. Y si no, se tomarán otro tipo de acciones. Seguramente encararemos nosotros el trabajo y le pasaremos la factura al propietario. Pero pasa porque el señor actúe con sensatez y restituya la descarga de agua que actualmente está siendo descargada de manera directa al talud, y eso es lo que tiene que resolverse primero. Perfecto, Rubén. Ahí estaba entonces don Juan Pablo Palma, secretario de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de La Paz, a quien le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido con La Razón Radio, y le vamos a desear que tenga un feliz día. Así es. Gracias, don Juan Pablo. Será hasta otra oportunidad. Antonio, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Era Juan Pablo Palma, secretario municipal de Gestión Integral de Riesgos.